Muy buenas noches, un placer estar con ustedes. Hoy día es miércoles 11 de enero 2023. Hemos empezado el domingo pasado, sería para ustedes hace 3 sesiones, hemos empezado cómo Dios nos podía enseñar a nosotros. Porque Dios enseñará a tus hijos, es en Isaías 53, un versículo muy impresionante que el Señor Jesucristo lo vuelve a repetir realmente, ¿no? Y hemos visto que podríamos hacerlo de una manera a través de su palabra, convirtiéndonos en discípulos del Señor Jesucristo. Lo segundo era el Espíritu Santo, el Consolador, que morará en nosotros, y cómo nos enseña también lo hemos visto. Ahora la tercera parte que vamos a ver hoy día es sobre la iglesia. Y empieza con el título que significa edificaré mi iglesia. O sea, ese es el título que vamos a usar, edificaré mi iglesia. ¿Y por qué es importante esto de edificaré mi iglesia? Porque son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. A veces nosotros tratamos de hacer estrategias y hacer ciertas cosas y a veces dejamos pues de lado a nuestro Señor pensando que son nuestras estrategias, nuestro marketing, nuestras rituales que nosotros escogemos, cuando realmente el que dijo que va a edificar la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo utilizó 2 veces nomás la palabra iglesia en todos los evangelios. Uno está en Mateo capítulo 16 y el otro en Mateo 18. En los evangelios solamente utilizó. Y a mí lo que más me llama la atención es la importancia de él para lo que es iglesia. Otro día podemos hablar lo que significa la palabra iglesia, llamados afuera, que eran personas que tomaban decisiones en la época de los griegos. En el imperio griego tomaban decisiones en los pueblos, en las ciudades griegas, cuando algo tenía que solucionarse o se tenía que tomar pues una gran decisión. Salía una persona en caballo o en burro o en lo que sea, gritando la palabra eclesia, eclesia o iglesia, iglesia. Y entonces salían todas las personas que eran como los que tomaban decisiones en la ciudad. Estos tomaban decisiones y decidían qué se iba a hacer. Y por eso el Señor utilizó la palabra iglesia, que era los llamados, o sea, estamos en el mundo y nos llama a Él para que nosotros tomemos decisiones. Para que nosotros tomemos decisiones y podamos decidir lo que va a pasar con el mundo, cómo va a ir en el mundo y cómo van a ser las cosas. Ahora, eso es difícil de pensarlo y creerlo porque no nos lo han enseñado así, aunque la Biblia lo enseña así. Por eso el Señor Jesucristo, las 2 veces que mencionó la palabra iglesia, siempre va a ir en conjunto con esto. Escuchen ya. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esto es cuando le dice a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esa roca edificaré mi iglesia, o sea, la afirmación que había hecho Pedro, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Por eso es importante. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era el Jesucristo. Ahora, bien importante que él era Jesucristo, perdón. Eso está en Mateo capítulo 16, versos 18 al 20. Y la otra vez que repite la palabra iglesia está en Mateo 18, 17, 20. Y miren lo que va con la palabra iglesia. De cierto os digo, todo lo que atéis en la tierra, parecido, ¿no? Todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiereis, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. ¿Es importante esto? Sí, es muy importante, porque el Señor Jesucristo dijo claramente que él iba a edificar la iglesia y dijo claramente el poder que iba a tener la iglesia y la importancia de la iglesia. Y él va a edificar la iglesia con aquellas personas que han entendido, que están en su palabra y son sus discípulos y conocen la verdad.
va a edificar la iglesia con aquellas personas que son guiadas por el Espíritu Santo, enseñadas por el Espíritu Santo y donde el Espíritu Santo, donde Dios mora en ellos. La iglesia no se hace ni por decreto supremo, ni por algo por el estilo, sino la edifica el Señor Jesucristo. Pero es importante porque la iglesia es parte de este aprendizaje que hemos aprendido. Pero imagínate, tú para poder tomar esas decisiones deberás tener una preparación, pues. Deberás tener algo especial para poder decidir lo que atar en la tierra y qué desatar en la tierra, ¿no? Realmente. Y es muy importante que todo lo que pidieres sea hecho en la tierra. Debes saber pedir también y debes tener una mente preparada por el Señor Jesucristo. Por eso hemos aprendido que el Señor Jesucristo, Dios nos puede enseñar a sus hijos y el Señor Jesucristo nos enseña a través de su palabra. Dice, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, o sea, mis alumnos, ¿no? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. También nos dice claramente que el Espíritu Santo, vendrá el Espíritu Santo que nos guiará a toda verdad y nos enseñará. Y la unción que permanece en ustedes, ¿no? Les enseña todas las cosas y no tiene necesidad que nadie los enseñe. Le dice bien claro, o sea, es una persona llena del Espíritu Santo, guiada por el Espíritu Santo, ¿no? Y es una persona que conoce su palabra. A esas personas que conocen su palabra, a esas personas que son guiadas por el Espíritu Santo, el Señor los va a llamar para edificar su iglesia. Y por eso dice el apóstol Pablo, dando más claridad, dice, y él mismo, o sea, nadie más, sino él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo que viene a ser la iglesia. O sea, él mismo es el que busca a la persona, así como buscó a David y era de su mismo sentir, el mismo Señor busca a la persona. Por supuesto que usted puede aprender, que puede ser discípulo del Señor Jesucristo y aprender de Él a través de su palabra. Si guardas mis palabras, ustedes me aman. Siempre tiene que ir con discípulo la palabra. Con que el Espíritu Santo mora en ti, la palabra de Dios. Eso ya lo hemos aclarado anteriormente. Pero quiero llegar a este punto que es importante, en el que el Señor edifica, y el Señor es el que pone al maestro, que pone al pastor, que pone al evangelista. Es el Señor el que hace y llama y realmente va a edificar su iglesia. Pero acuérdate esto, que no es cuestión porque entras a una institución y puedes ir ascendiendo, caminando de poco a poco, de diácono, qué sé yo, y después llegar y tener deseo. No, es algo que el Señor provee, es algo que el Señor provee las circunstancias y es algo del Señor que te guía. ¿Por qué es tan importante esto? Porque la razón de que el Señor edifica su iglesia es para bendecir a todos y a la vez a los que Él ha escogido, a los que Él ha puesto para edificar su iglesia, porque al final toda la iglesia es escogida. Pero ¿cuál es el motivo? Porque a veces nos olvidamos del motivo de la iglesia. El motivo de la iglesia pues no es simplemente que las personas vayan, levanten la mano y digan soy salvo, o ir a un sitio, qué sé yo, a repartir tratados, o simplemente es pues, qué sé yo, en un entretenimiento con canciones, música, se me para el pelo, qué sé yo. No es simplemente eso, es mucho más grande. Y esto lo dice el apóstol Pablo. ¿Para qué el Señor llama a apóstoles, profetas, evangelistas y a otros pastores? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Otra vez, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. A todos. No es que uno se sienta atrás y va y visita, es buena gente, pero va y visita, pero colabora. No, se trata de que esa persona tiene que ser perfeccionada. Ahora, ¿perfeccionada hasta cuándo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero es esto, que Dios llama a cada uno para formar la iglesia. Pero esta iglesia, el motivo es para perfeccionar a los santos. ¿Y hasta cuándo vamos a perfeccionar a los santos? ¿Hasta cuándo realmente nosotros tenemos que trabajar en eso? Es claro, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Escucha, cuando usted va a una iglesia, dice, ¿cuál es el motivo de la iglesia? Tal vez es mandar misioneros, tal vez eso no. El motivo de la iglesia es usted.
es usted mismo. Porque si usted no llega a esto, ya no hay realmente iglesia. Deja de ser el propósito de la iglesia. Porque dice bien claro, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Por qué crees que hay tantas denominaciones? ¿Por qué crees que hay tantas sectas? ¿Por qué crees que hay esto? Porque no hay unidad de la fe. Y eso es lo primero que debemos concentrarnos. Por supuesto, guiados por la palabra de Dios y guiados por el Espíritu Santo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y escuche esto, y del conocimiento del Hijo de Dios, de Jesucristo. Te das cuenta que aparecen miles de sectas, miles de cosas que ni siquiera entienden del Señor Jesús. Ni siquiera entienden. A veces dicen gloria a Dios, a Jesús, gloria a eso, pero ni siquiera entienden lo que Él hizo ni lo que es. Su gran sacrificio, que siendo Dios, no consideró ser Dios, sino se hizo hombre. Y ese conocimiento es importante, porque si no conoces a Jesús, realmente la Biblia nos dice no tienes nada. Y del conocimiento de Jesús, y para que todos lleguemos a la unidad de fe del conocimiento del Hijo de Dios, y escucha aquella, y esto tal vez no lo vas a escuchar. Esto tiene tantas controversias porque siempre lo he expresado, a un varón perfecto. ¿Cuál es la misión mía? Si yo soy pastor de una iglesia, que se sienta al último del banco llegue a ser un varón perfecto. Pero ¿perfecto qué? Perfecto en carácter y todo. No, perfecto ejemplo, perfecto discípulo, perfecto reflejo del Señor Jesucristo. Porque dice, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Y cómo lo puedo hacer eso? Otra vez, el Señor me enseña. Le tengo que enseñar a esta persona que Dios le va a enseñar, y le va a enseñar directamente. ¿A través de qué? De su palabra, a través del Espíritu Santo y a través de la iglesia. Y dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Parece que estuviera hablando para esta época que hay miles de sectas, hay cientos de denominaciones. Es increíble todo lo que hay. Hasta divisiones dentro de las mismas denominaciones. Es increíble. Nunca llegaron a esto. O sea, perdió el sentido toda la iglesia porque nunca ha llegado a la unidad de la fe. A la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error. Por eso es importante que usted sepa la palabra de Dios, guarde la palabra de Dios, porque cuando usted guarda la palabra, dice el Señor Jesucristo que Él hará morada en usted, que es el Espíritu Santo. ¿Cómo se le llama a Dios cuando mora en ti? Espíritu Santo. Y por eso el Espíritu Santo te va a instruir, te va a guiar a toda verdad y no vas a caer en las artimañas del error. Y lo último, o sea, lo primero es que el Señor mismo va a edificar su iglesia. ¿Ok? El mismo Señor va a llamar, va a empezar, es el principio. No te tienes que forzar porque hay muchos que sufren de estrés. No, ¿cómo va a ser el domingo? No van a ir no va a ir el otro. No, el Señor va a edificar tu iglesia. Él va a poner el querer como el hacer y tú vas a hacer lo mejor. Él te va a guiar. Lo segundo es que la razón de la iglesia es que cada miembro de la iglesia se vaya perfeccionando y llegue a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, y que ya no sea un niño fluctuante que se va para allá, se va para el otro, este predica mejor, este el otro, sino realmente sea libre de todos los engaños, de todas las artimañas del error. Y lo tercero es en la iglesia, y por eso es tan importante, hay algo que a veces hemos dejado de lado. Porque hay competencia, porque hay medidas, porque hay vestido, me he visto así, no me he visto así, este es de mi país, este no es de mi país, este se viste bien, este no, este tiene tal cosa que no me gusta, qué sé yo. Y todo eso nomás puede ser superado con algo que se llama amor. El amor cubre multitud de pecados. El amor quita todo temor. El amor puede ser derramado en nuestros corazones y la esperanza no avergüenza, y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, sino que siguiendo la verdad, escucha, esto es importante ya,
siguiendo la verdad en amor. En amor. Y es muy importante porque hay muchos que se vanaglorían del conocimiento que tienen, pero realmente su amor es cero. Son intelectuales, son personas que les gusta que lo aplaudan tal vez, o son personas que les gustan ser, que tengan notoriedad y les gusta ser aclamadas y reconocidas. Pero lo más importante es el amor. Y el amor que es el amor del Señor Jesucristo, aquel que murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. El amor no hace acepción de persona, no te trata a ti algo especial ni te hace sentar más adelante o más atrás. Es lo que decía claramente la palabra de Dios. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es en Cristo. Crecer en Cristo, crecer en Él. Por eso es necesario que usted guarde su palabra y sea su discípulo y conozca la verdad, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose. Escuchen la última palabra, en amor. Dios quiera que haya podido entender esta noche lo importante de la iglesia. Primero, Dios, Jesús, es el que levanta su iglesia, el que edifica su iglesia. Segundo, Él es el que llama a los que van a participar en su iglesia. ¿Y cómo es? Pone en su corazón el deseo de ser sus discípulos, guardando su palabra y conociendo la verdad. Y Él les da la revelación de que el Espíritu Santo, al guardar su palabra, el Padre y Él hacen morada, que viene a ser el Espíritu Santo haciendo morada en nosotros, y ese Espíritu Santo nos guía a toda verdad y nos enseña todo. Pero eso es para poder hacer que todo el cuerpo, cada persona que va a tu iglesia, porque ese es el cuerpo de Cristo, cada persona que va a tu iglesia crezca. No se quede uno abajo, el otro ahí, y comprendamos que ese no lo usa leer, y comprendamos que el otro no es lectura, pero ya pues creamos algo que si levantó la mano y es salvo y punto. No. Él tiene que edificarse. La edificación es una parte muy importante de la iglesia, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos a todo aquel que en la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Necesitamos continuamente. Yo te necesito a ti, tú me necesitas a mí. O sea, es muy importante en la iglesia. Nos necesitamos uno al otro, porque Dios te está hablando a ti en este momento y yo puedo edificarme con lo que Dios te habla a ti. Y si Dios me ha puesto algo en el corazón a través de su palabra, yo puedo compartirlo contigo y edificarte. Pero si no nos amamos, si realmente no hay de dar el tiempo, de dar la vida, porque no hay mayor amor de aquel que da la vida por sus amigos. No sé si te acuerdas, está en Juan capítulo 16, o sea, no hay mayor amor de aquel que da la vida por sus amigos. Juan capítulo 15, que da la vida por sus amigos. Ahora, ¿qué es tu vida? Tu vida es tiempo. Y dar tu tiempo es amor. Y aplícalo con tus hijos. No digas a tus hijos te amo o regálale algo para mostrar que le amo. Dale tiempo. Dale tu presencia. Igual con tu esposa, dale tu presencia. Dale tu tiempo. Igual con los hermanos en la iglesia. Dale tu presencia, dale tu tiempo. No solo una vez el domingo, sino constantemente. Estén en contacto. Y acuérdate, enséñale a todos a leer la Biblia. Enséñales a todos a ser guiados por el Espíritu Santo. Enséñales a todos a participar en la iglesia, que cada uno hable. Lamentablemente en la organización de la iglesia se ha determinado que unos cuantos hablen y son aquellos que tienen cierta preparación. Y esos que tienen cierta preparación han tirado por abajo realmente, que es que todos los miembros de la iglesia tienen que tener preparación. Y para eso Dios nos da la preparación, para que todos los de la iglesia conozcan de Dios y ya no sean niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento y doctrina. Una vez vi a un testigo de Jehová con bastantes personas, algo increíble para mí, rodeando todo alrededor del barrio donde está la iglesia.
Y yo le pregunté qué hacían ahí. Y me dijo bien claro que los de las iglesias evangélicas eran sus principales personas donde conseguían sus discípulos. Por eso es tan importante entender eso, porque a veces nosotros no le estamos dando esa profundidad a nuestros hermanos para que aprendan y ya dejen de ser niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas y el error. Dios quiera que me haya entendido, y esta es la última parte de las clases que dimos, cómo es que Dios te puede enseñar según Isaías capítulo 53. Que Dios los bendiga y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor, tu misericordia y por todas las cosas bellas que haces en nosotros. Te pedimos, Señor, que tú levantes esta iglesia, Padre Santo. Levantes estas personas que aman tu palabra, Señor, que son guiadas por el Espíritu Santo y aman tu iglesia, Padre. Aman el cuerpo, pero entienden, Señor, que cada miembro del cuerpo es importante y cada miembro del cuerpo, Señor, tiene que llegar a la unidad en la fe, el conocimiento tuyo, Padre Santo, tiene que llegar a un varón perfecto y a la medida de la estatura de la plenitud tuya, Señor, la plenitud de Cristo. Te lo pido todo esto en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Dios quiera que hayamos podido llegar a un entendimiento. Bye bye.